La Biblia, para algunos un libro de ciencia ficción, para otros realidad, para algunos es un libro histórico y para otros un mito más. Para algunos es un libro de superación personal, para otros la norma de fe y conducta irreemplazable. Sin importar qué concepto tengas acerca de la Biblia, lo cierto es que toda la Biblia se resume a un solo nombre: Cristo. Y la epístola de Pablo a los Gálatas no es la excepción. Hoy nos hemos dado a la tarea de reunir la opinión de muchos expertos, teólogos, profetas, patriarcas, apóstoles o como ustedes quieran llamarlo. Hoy nos darán su opinión acerca de la figura de Cristo en la epístola a los Gálatas. Así que no te pierdas nuestro programa, La opinión de los humildes de Izum. La relación de Pablo y Cristo. En primer lugar, la relación de Pablo con Cristo se manifiesta en su llamado al ministerio apostólico, afirmando en el pasaje de Gálatas 1:1: Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Se llama a sí mismo apóstol para afirmar la autoridad que divinamente había recibido, siendo apartado desde el vientre de su madre para predicar a los gentiles. Asimismo, la relación con Cristo lo habilitó para recibir la revelación del Evangelio. En el pasaje de Gálatas 1:12, Pablo dice: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo está afirmando que el evangelio que venía predicando no provenía de alguna fuente humana. Nadie en la tierra se lo había enseñado. Por el contrario, lo había recibido por revelación directa de Jesucristo. También podemos observar la relación de Pablo con Cristo. En el capítulo 2, versículos 7 y 8. Porque Pablo reconoce que Cristo le encomendó al apóstol Pedro el evangelio de la circuncisión y testifica que el mismo Cristo actuó en él para encomendarle el evangelio de la incircuncisión para los gentiles. Es decir, Pablo ministraba que en el evangelio de la incircuncisión el judaísmo está excluido en su totalidad, es decir, de todas fiestas, ritos o costumbres que distinguían esa religión. A fin de cuentas, el fin de la ley es Cristo. De igual manera, en Gálatas 2:17, Cristo pagó el precio de todos los pecados y se manifiesta en la vida de cada creyente para perdonarlos y justificarlos. En Gálatas 2:20, Cristo se hace presente en la vida del apóstol Pablo, de tal manera que Pablo se identifica con el sacrificio de Cristo y ahora se declara muerto, pero vivo al servicio de Dios. Cristo es superior a la ley. Cristo es superior a la ley. En primer lugar, porque el verso 13 del capítulo 3 nos dice que Él nos redimió de la maldición de la ley. Y es que el apóstol Pablo, en el verso 10, argumenta que todos los que están bajo la ley están bajo maldición, porque al intentar cumplir la ley, se hallan que no pueden cumplirla al 100% y caen en la maldición que acarrea la ley. La Biblia dice: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, en un madero, es hecho maldición por nosotros y de esa forma nos redime de la maldición de la ley. De igual forma, el verso 17 del capítulo 3 de Gálatas nos da otro motivo por el cual Jesucristo es superior a la ley. Allí la Biblia dice que el pacto ratificado de Dios para con Cristo
no es abrogado, aunque la ley fue promulgada después. Y ese pacto al que refiere es el pacto o la promesa hecha por Dios a Abraham cuando le dijo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, refiriéndose precisamente a Cristo. De esa manera, Jesucristo es superior a la ley. Asimismo, el capítulo 3 de la epístola de Pablo a los Gálatas también resalta la figura de Cristo por encima de la ley, señalando que esta solamente fue el medio por el cual Dios abrió los ojos de la humanidad para conocer el pecado y sus efectos sobre la misma. El capítulo 3, versículo 24 señala: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, una especie de educador que las familias acomodadas de la época utilizaban para educar a sus hijos. Y continúa diciendo: para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es decir, la ley solamente fue el medio para acercarnos a Dios, pero Cristo fue el medio para justificar nuestras vidas y acercarnos al Dios y Padre Celestial. Por otro lado, el ejemplo más remarcado acerca de Cristo superior a la ley lo encontramos en el capítulo 4, versículos 21 al 31, en la alegoría donde se nombran a Agar y Sara, señalando la epístola de Pablo a los Gálatas que Agar e Ismael representan al antiguo pacto entregado por Dios a su pueblo en el monte Sinaí, y que de una manera imperfecta tuvo que ser desechado para dar paso al nuevo pacto, consumado en Sara e Ismael, que representan a Jesucristo, el cual nos ha dado libertad y vida eterna a través de su sacrificio en la cruz. Podemos analizar entonces a través de este pasaje cómo es que Cristo ha sido y será siempre superior a la ley. No necesitamos ya los viejos rudimentos de la ley, sino que necesitamos vivir en santidad, acercarnos a Jesucristo y justificarnos por medio de la fe en el Señor. Uno de los argumentos que daba el apóstol Pablo a los Gálatas de que Cristo es superior a la ley, lo encontramos en el capítulo 5, versículo 1 y 2, donde nos dice: permaneced firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo, que si os circuncidáis, en nada os aprovechará Cristo. La libertad que Cristo obtuvo para su pueblo fue de un valor incalculable. Instaba a los Gálatas a permanecer firmes sin fluctuar en lo que habían creído, valorando ese gran sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y evitando volver atrás a ese yugo de esclavitud que los judaizantes querían que permaneciera sobre ellos. Por ello les dice que si se circuncidaban, ningún beneficio traería hacia su vida espiritual, a su alma, manifestando que el sacrificio de Cristo no necesitaba ninguna añadidura. Para reforzar estos versículos, encontramos en el versículo 6, que nos dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión aprovechan nada, sino la fe que obra por el amor. A través de este versículo podemos nosotros mirar que ningún sistema legal puede producir en el creyente una vida agradable como Cristo desea. Solo la fe que obra por el amor. Eso lo recalca el apóstol Pablo. Esa es la manera de vivir la vida en Cristo, demostrando que Cristo es superior a la ley. Beneficios que nos otorga Cristo. El apóstol Pablo presenta el mayor beneficio en el capítulo 1, versículo 4. Jesucristo se entrega a sí mismo para salvarnos según la voluntad del Padre. Su sacrificio ha traído un mundo nuevo, una nueva creación, la que hablaron los profetas. El horizonte que traza el apóstol Pablo es a partir de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo,
el hombre resuelve los problemas vitales de pecado. También en el capítulo 2, versículo 4, vemos otro beneficio que es la libertad. Aunque los judaizantes se infiltraba para espiar la libertad que se obtiene en Cristo Jesús, esta libertad denota una unidad consigo mismo por el bautismo. Quien vive esa libertad es hijo de Dios por la fe. Esta libertad consiste en no cumplir ordenanzas y prácticas, ritos, con una rica provisión sustentadora del Espíritu Santo, disfrutar el reposo verdadero sin estar bajo la carga de guardar la ley, estar en plenitud con nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 2, versículo 16, encontramos otro beneficio, ser justificado por la fe en Cristo Jesús. El hombre solamente por la fe en Cristo Jesús obtiene esta justificación. Esta fe en Jesucristo denota una unidad viviente con Él por el creer. Él es lo más valioso, la razón de la fe. Esta fe produce una unidad espiritual verdadera. Nosotros y Cristo somos uno. Las obras de la ley no justifican a nadie, solamente la fe por creer en Cristo Jesús es la justificación. Hablando de los beneficios, podemos citar Gálatas capítulo 3 en los versículos 26 al 29. Por la fe en Cristo Jesús, ahora somos hijos de Dios y tenemos una relación personal con Dios y podemos comunicarnos con Él. Un beneficio de haber tomado la decisión por Jesús es que ahora hemos sido revestidos de Cristo. Ahora somos justificados en la sangre de Jesús. Hemos sido perdonados y ya no hay distinción de personas, porque ahora somos uno en Cristo Jesús. Somos la iglesia de Jesucristo, la novia del Cordero, unida por el Espíritu Santo. Y si somos de Cristo, ahora somos herederos de la promesa hecha a Abraham. Y no importa de dónde seamos, ahora somos bendecidos en Cristo Jesús. Ahora bien, el libro de Gálatas capítulo 2, verso 20, dice de la siguiente manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Uno de los grandes beneficios de estar en Cristo es el que me ha hecho una nueva criatura. Es el quien conduce ahora mi vida, y esto es por el gran sacrificio de haberse entregado por mí. Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. A ciencia cierta sabemos que por la ley o por las obras que se practicaban, la gracia no se manifestaba. Pero por ese hermoso sacrificio y sacrificio de muchísimo valor, ha venido la gracia, la cual estamos disfrutando hasta el día de hoy. Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El apóstol Pablo expone estas dos opciones en estas cuantas palabras: seguir viviendo bajo la ley, que solo generaba una vida desaprobada y una actitud injusta, o seguir la guianza del Espíritu Santo, que hasta el día de hoy provoca en nuestras vidas una actitud justa y una vida favorable bajo la guianza del Espíritu Santo. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Una de las grandes verdades que nos favorece a través de la vida en Cristo es que ahora el Espíritu Santo de Dios tiene la potestad sobre nosotros. Y a través de Él hemos vencido aquellas pasiones y deseos que anteriormente nos dominaban.